nivel de demanda asistencial en el que estamos y nos estamos planteando el arrancar con una actividad que se ha demorado, pero que no se puede demorar de forma indefinida. Hay pacientes que han, bueno, los pacientes de prioridad 1, por decirlo de alguna manera, como pacientes oncológicos y pacientes indemorables, no han dejado de llevar su tratamiento y de ser diagnosticados y esto no se ha parado. Pero sí que es verdad que hay patologías que necesitan un seguimiento continuado que sí que se ha relajado, por decirlo de alguna manera, este seguimiento. Eso hay que retomarlo y hay que retomarlo ya. Con lo cual nos estamos planteando esa vuelta al trabajo. Lo vamos a hacer de una forma ordenada y también ha salido ya pues, utilizando tecnologías que queríamos implementar y favorecer, pero que el día a día y la rutina iba demorando su implantación, como la telemedicina, las consultas virtuales y todo esto, que ahora estamos utilizando de una forma mucho más masiva que antes, se van a quedar con nosotros y vamos a utilizarlas sin ninguna duda. Tanto pacientes como médicos tendremos que aprender a usarlas y sacarles el máximo partido posible, que lo tienen. Entonces, eso es una herramienta que ha sufrido como una aceleración con esta pandemia. Si algo bueno podemos sacar de todo este lío, pues a lo mejor esto es una de esas cosas, ¿no? Hay que retomar la actividad quirúrgica con seguridad y bueno, no sé, seguramente saldrán muchas cosas en la conversación, pero bueno, nuestra actividad puede ser un ejemplo de ese camino progresivo que tiene que seguir la sociedad a la hora de retomar la actividad, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Mar. Bueno, empezamos con el turno de preguntas. Yo voy a trasladar una pregunta de una de nuestras socias que no ha podido asistir hoy, pero que deja su pregunta aquí, y es la necesidad de ventilar los lugares de trabajo y cómo paliarlo en espacios cerrados. Es una de las indicaciones que se ha dado, que hay que ventilar. Claro, ¿qué pasa con los despachos? No sé, donde pues, hay muchos despachos que directamente no tienen ventana. No sé quién puede contestar a esto, si Miriam o tú misma, Mar. Bueno, yo doy cuestiones técnicas. A ver, evidentemente si hay una ventana hay que abrir la ventana y cerrar la puerta, porque Verónica antes apuntó que había que evitar las corrientes de aire y es cierto, esto de hacer corrientes de aire no es la mejor solución para esta situación. Si hay una ventana. Y si no, a ver, el virus no vuela. El virus está suspendido en el aire, sostenido por nuestras gotitas de saliva. Entonces, cuando las gotitas de saliva precipitan, se caen al suelo, se acabó el virus en el aire, no hay. Puede persistir pues, en las superficies donde cae esa gotita o donde hemos tocado con una mano impregnada de esas propias gotitas de saliva, ¿no? Entonces, el ventilar es la medida ideal, pero si no se puede ventilar porque no hay un mecanismo activo de ventilación, pues lo que hay que hacer es esperar. Es decir, un tiempo prudencial de 20-25 minutos, media hora en una habitación antes de limpiar, es suficiente para que todo eso se haya depositado en las superficies que sea, el suelo, la mesa, las encimeras, lo que sea, y limpiando eso, esa habitación estaría limpia. Yo le añadiría a eso, cuando se refiere a zonas de trabajo, para hacer eso lo que hay que hacer desde la empresa son medidas organizativas, o sea, entre cambio de turno, establecer turnos, y esa habitación no se va a reutilizar, pues después de hacer eso, pues es decir, lo que ha dicho Mar, dejar ese tiempo y limpiar. Y si solo lo usa ella, pues nada, esperar lo mismo. Pero también pensando en que a lo mejor pueden ser espacios o puestos de trabajo, pues en cosas en cadena o en demás que se van a usar por otras personas o equipos de trabajo o lo que sea, pues que para si no se puede ventilar hay que limpiar y desinfectar, ¿no? Pero hay que esperar ese tiempo. Totalmente de acuerdo. Y lo de las corrientes igual, totalmente de acuerdo.
Y si no, los sistemas de climatización y los sistemas de ventilación o sea, forzados, como si dijésemos, pues eso también tiene que tener un buen mantenimiento y una buena limpieza de los filtros y la gente que lo vaya a hacer, pues mucho cuidado a la hora de hacerlo, lógicamente. Vale. Muy bien. Veo que Paula Castro está presente, por lo tanto la invito a hacer la pregunta que había hecho llegar, pero Paula, si acaso la haces tú directamente. Hola a todas. Bueno, mi pregunta es acerca de las clínicas dentales. A pesar de que en principio tendríamos que estar abiertos, en mi caso, bueno, soy responsable de 8 clínicas de Vitaldent en Galicia, y estamos preocupados por la reinserción laboral de los trabajadores y cómo los pacientes pueden acudir a las clínicas. Aunque en principio nosotros tenemos una abierta de urgencia para toda Galicia, estamos atendiendo solamente urgencias. Entonces, suponemos que en el tema odontológico será de los últimos en incorporarse de manera normal, ¿no? No sé si vosotros podéis arrojar algún tipo de luz o si sabéis si podremos, más allá de las urgencias, trabajar con pacientes de manera normal en el próximo mes o en los próximos meses. A ver, vosotros estáis dentro del ámbito de aplicación del Real Decreto 664 porque ya de por sí tenéis que aplicar porque tenéis riesgo biológico. Y ya tendríais que tener en vuestra evaluación de riesgos esas medidas preventivas independientemente del coronavirus, porque vosotros estáis en contacto con tanto saliva como con la respiración y demás. Entonces, vuestro servicio de prevención, que supongo que tendréis, os tiene que hacer una adaptación de esa evaluación de riesgos frente al coronavirus, aparte de vuestro riesgo lógico. Vosotros sois de las personas que tendréis que tener una protección un tipo FFP2 como mínimo, porque estáis en contacto estrecho de menos de 1 metro con el propio virus. Esa es mi opinión como técnico. Incluso para algunas actividades, si es que hacéis algo más todavía en el que podáis tener algún tipo de generación de aerosol, que no sé si será el caso. Sí, muchísimo, claro. Si tenéis aerosol, pues con más hincapié en tener esa protección 2 o 3, FFP2 o FFP3, que es la que está recomendada. Os puede decir algo más, Mar, si yo a lo mejor no he dicho todo, y también Verónica. Y cuando volveréis, pues si cumplís con todas las medidas y con todos los requisitos, pues es una actividad sanitaria como la que están haciendo en los hospitales. Gracias. Sí, a ver, las clínicas dentales, bueno, sois un establecimiento sanitario y tendréis que guardar las precauciones que tenemos que guardar todos, está clarísimo. A ver, lo que decía Miriam es totalmente de acuerdo. A ver, en el momento de trabajar, digamos, el odontólogo, la higienista, la persona que está trabajando con el paciente, tiene que tener protección máxima, porque vosotros estáis trabajando en un área potencialmente contaminada y con generación de aerosoles. Utilizáis turbinas, la saliva está por ahí. Entonces, evidentemente ahí, en ese entorno más cercano al paciente, tiene que haber una protección máxima, con vuestras técnicas específicas que no conozco, que no domino, pero bueno, ya habitualmente en el trabajo habitual, antes de todo este lío, ya teníais unas medidas de protección altas. Después, el resto de la clínica no necesita ese tipo de protección alta. Un recepcionista de una clínica dental tiene que tener las mismas precauciones que un recepcionista pues, en mi hospital o en el Ministerio de Educación y Ciencia, da igual. Es un recepcionista, esté donde esté, ¿no? Entonces habrá que protegerlo pues, con esos criterios, digamos, ¿no? Y después, como sois una zona de paso en la que pasa mucha gente a lo largo del día, pacientes, acompañantes, etcétera, 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 tenéis que limitar o organizar a la gente pues para que no se acumule. Es la premisa básica, ¿no? Para que se mantengan las distancias de seguridad y generar unos circuitos en los que no se acumule la gente pues, en la recepción a la hora de la entrada o de la salida. O ese tipo de medidas
tenéis que tomarlas para organizar la circulación de la gente dentro del espacio físico de la consulta, ¿no? Sobre todo tener en cuenta las salas de espera, que es donde más gente podéis tener acumulada, porque vosotros ya dabais cita previa normalmente, pues es salas de espera, que es una zona de acumulación de gente. Y lo más importante, yo creo, dentro de la clínica, ¿no? Que es donde podéis tener más los aseos, pues tenerlos siempre limpios y desinfectados cada vez que entre alguien, reforzar la limpieza de la clínica. Vosotros ya tenéis muchas medidas de higiene para todos vuestros equipos de trabajo, pero pues hay que reforzar. Muy bien, seguimos. Muchas Seguimos gracias. con las preguntas porque todavía hay bastantes más. Carolina Pardo nos pregunta acerca de los productos de limpieza para suelos de madera, por ejemplo, es decir, para limpieza que no se pueda efectuar con lejía. Carolina, ¿quieres hacerla directamente? Adelante. Hay muchos detergentes que están, por ejemplo, hay un ten de esos que son para limpieza doméstica, y que es jabón. Al final, cuando lavamos con agua y jabón. Lo único, poner el agua caliente y hacerlo escurrido, porque la madera pues no puede coger mucha humedad, pero al final el virus se desactiva con agua y jabón. Y lejía muy diluida, muy diluida. También no hace falta que son diluciones de 1 a 10, me parece, ¿no, Mar? Que es así, no sé si... Sí, hablo de memoria, pero sí es una concentración muy baja. Muy bajita, hay muy pocas cosas, incluso eso se usa para limpiar alimentos, o sea que yo creo que la madera tampoco se va a estropear porque uses de estos productos que hay 1000 en los supermercados que se pueden aplicar a de madera. De todas formas, hay un documento del Ministerio con todos los desinfectantes y limpiadores aprobados para la limpieza del coronavirus. Y bueno, como norma general, no es un bicho muy resistente. No. O sea, sobrevive horas en las superficies, pero si limpias, se muere. O sea que tranquilidad en este sentido, porque casi con cualquier cosa que usemos para limpiar nos lo vamos a cargar, hablando mal y rápido. Sí, totalmente de acuerdo. Y luego que nos entendamos todas. Podemos recordar esa página del Ministerio de Sanidad, que está además repartida en información para los profesionales, para la ciudadanía. Es una página que está fácil de acceso y que no es difícil de encontrar las cosas. Y son fuentes oficiales. Marta Méndez pregunta, ¿FFP2 o FFP3 mejor sin válvula o con válvula? Pues vamos a ver, las FFP2 y las FFP3 mejor sin válvula. Porque la válvula lo que hace es que tú respiras, con lo cual no estás protegiendo al de enfrente. Lo que pasa que es verdad que una FFP3, si te la pones sin válvula, te cuesta mucho respirar. Estos equipos de protección están pensados para un uso determinado de tiempo, no para estar 8 horas seguidas trabajando sin descansar con ellos. Entonces, esas válvulas son para que el que lo usa pueda respirar, porque están pensados para partículas. Lo que pasa es que las gotas tienen el mismo comportamiento que las partículas y se filtran igual. Entonces, por eso nos sirven también para las gotitas del virus. Pero, claro, tienes que tener en cuenta que no puedes estar 8 horas seguidas, como yo he visto, por ejemplo, a las cajeras de supermercado con una FP2. No tiene ningún sentido que estén 8 horas con esa válvula. Los médicos es otra cosa y también entran a hacer la operación con esa máscara y luego se la quitan, entiendo yo, ¿no, Mar? Y sobre todo la FFP3, que todavía es más resistente, porque entre la FFP1, FFP2 y FFP3 la diferencia es la capacidad que tiene para resistirse al virus, como si dijésemos, ¿no? Entonces, sí, esto Verónica podrá decirnos también, porque es la que más en contacto está con el día a día de la prevención de riesgos, pero a ver, deberíamos usar, en cuanto a mascarillas, la adecuada para cada actividad. Exactamente. Lo que antes comentábamos, una recepcionista de cualquier sitio no necesita una FFP3 ni una FP2, es más, es una tortura tenerla con una FFP2 o una FP3, porque no la necesita.